Libérate con radionext.com. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Next. ¿Cómo están todos ustedes? Son las 3:01, las 3:01. Hoy es agosto 29. Ya está don Alberto Padilla del otro lado de la máquina. Esto es Padilla en América Radio. Bienvenido, don Alberto. Hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias, mi querida Donatella Ungreda, quien me hace el favor de controlar lo que de otra manera fuera incontrolable, que son los controles. Y me acompaña desde la ciudad de Miami, un servidor, Alberto Padilla. Estoy en la ciudad de Atlanta por esas causas del destino. Y aquí, con la ayuda de Donatella, estamos en esta emisión de Padilla en América Radio, la cual se transmite vía internet a través de esta casa Radio Next para todo el mundo habla hispana, bueno, para todo el planeta, de hecho. El que quiera sintonizarnos, el que no habla español pues no entenderá, pero de todos modos lo puede hacer a través de esta señal de Radio Next, a quien agradezco el favor de que me transmitan. Y Donatella, es un programa interactivo y por tanto la gente puede interactuar a través de, por lo pronto, 2 líneas telefónicas. Así es, Alberto, es el 786-467-8213, 786-467-8213, o desde Venezuela, si usted está en Venezuela, el 212-210-5087. Se los repito, 212-210-5087. Otra manera de interactuar con nosotros es vía mi cuenta de Twitter en @PadillaNews, Twitter @PadillaNews, o en mi página de Facebook, Alberto Padilla, Economía y Finanzas. Todo junto, Alberto Padilla, Economía y Finanzas, o facebook.com/Alberto Padilla, Economía y Finanzas. ¿Cómo va el día por allá? Pues bastante ocupado, gracias a Dios. ¿Y por allá? No, discúlpame que me fui muy a la ligera con una pregunta demasiado casual ante lo que es un aviso muy importante que yo tenía que hacer. De hecho, lo tengo aquí en la pauta, un aviso, empezar este programa con un aviso urgente, de hecho, adelante, antes de cualquier otra cosa frívola. Adelante, es un aviso urgente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ay, papá. No, lo digo en serio, señor presidente, cúbrase, escóndase, porque el ataque sobre Siria va. Y usted sabe, presidente, lo que eso significa. No me estoy riendo del ataque de Siria, pero sí me estoy riendo del egocentrismo de Nicolás Maduro. Entiéndeme, Donatella, este es un aviso en serio, sí. Es un aviso urgente, pero el ataque sobre Siria va. Desgraciadamente. Eso significa que hay un misil, o no sé, un cuchillo, yo no sé exactamente qué es un misil, un cuchillo, una píldora de cianuro en la hamburguesa. O un pincho así en un paraguas. Dirigida exactamente al mismo tiempo, contra el presidente de Venezuela. Ay, Dios santo. Señor presidente, cúbrase, escóndase. Fin de mundo, qué raya. Va para allá. Qué raya. Bueno, evidentemente estoy leyendo aquí una nota de AFP, de la agencia AFP. Y esto lo hablo obviamente no para los venezolanos, para los venezolanos que sepan cómo se toman estas cosas desde afuera, y para el resto de América Latina, pues para que estén enterados de las declaraciones y de las posiciones del presidente de Venezuela. Pero lo interesante de esta nota de AFP, que es una agencia de noticias importante, de las más referidas del mundo, el titular para que AFP es una agencia seria, es una agencia referida. Ya lo creo. Normalmente no toma posiciones, pero francamente hay veces que es imposible no meter la mano, no hacer un comentario. Y el titular de esta nota dice, ¿ya lo viste? ¿Ya lo leíste? No todavía, pero ya me lo puedo imaginar. Sí, bueno, adelante, dale. El titular de la nota de AFP dice, Maduro vincula plan de magnicidio con ataque de Siria. Y entre paréntesis dice, too much. Qué vergüenza, hombre. Es que es imposible, es que francamente es imposible. ¿En serio dice too much? Así dice. Ay, qué es. Entre paréntesis. Pero pues es que eso es lo que se sacan, ese es el problema con este tipo de cosas. Alberto, yo sufro de pena ajena crónica y en este momento con ese titular estoy que me trepo de las paredes. No puedo con la pena ajena crónica que tengo, que sufro con estas cosas. Nos hacen pasar el papel del planeta.
El subtítulo es: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subió el tono el miércoles en sus reiteradas denuncias contra Estados Unidos y la oposición, llegando al punto de afirmar que los supuestos planes de asesinato están vinculados a un ataque contra Siria. Come on, come on. Y bueno, lo peor de todo es que cuando hace estas declaraciones el presidente Maduro lo hace rodeado de sus altos mandos militares. Ajá, con cara de palo ellos, todas con su boina y su cosa. Pues obviamente, porque pues obviamente Ay, no. qué espanto. Y bueno, citando un poco esta nota, este informe de la agencia AFP, habla de que los líderes políticos de la oposición en Venezuela pues han minimizado con sarcasmo los anunciados planes de conspiración, en tanto que algunos analistas críticos al gobierno lo enmarcan en el caldeado clima político, sobre todo de cara a los comicios municipales de diciembre. Citan al analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, diciendo que no hay nada más unificador internamente que la amenaza de un enemigo común poderoso que busca atacarse, sea verdad o no. Oye, pero espérame, déjame abrir un brevísimo paréntesis a ese comentario, pero es que también dentro del país, para tratar de mantenerse unificados, también tiene que ponerse de acuerdo en que la excusa que se saque sea verosímil. Eso no es ni cercanamente lógico. Bueno, pero estás de acuerdo, es cierto, pero tú estás de acuerdo que una fuerte base le cree. Pero es que, ¡ay, qué espanto! Bueno, una fuerte base le cree, por eso lo dice. Por eso, o sea, cuando el presidente Maduro está diciendo lo que está diciendo estas declaraciones, no te las está diciendo a ti, Donatella. No, por supuesto que no. No te las dice a ti, se las dice a quien lo sigue. Y quien le sigue, le cree. Cada vez menos. Le cree. Cada vez menos. La verdad es que yo no... yo puedo entender que un político quiera aferrarse al poder. Yo entiendo que un político necesita de poder popular para estar en el poder. Yo entiendo que no te quieras ir del poder por todos los beneficios y todo lo que por todo el high que eso te pueda traer. Uh-huh. Pero qué cara dura de estarse inventando esas cosas. O sea, yo ahí, mira, yo podría ser, no sé, tal vez yo pueda ser un dictador tipo Stalin, ¿me explico? Yo pudiera hacer cosas espantosas, pero pintaría mi raya a la hora de tener que dar una declaración así. Oye, por lo menos como mínimo de pudor para que no vayan a pensar que estás perdiendo el juicio, aunque sea por eso. Es que yo no sé qué es más triste, si que el presidente del país diga lo que diga o que la gente se lo crea. Y hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Hay mucha gente que se lo cree. Tengo la esperanza en la idea de que cada vez menos personas crean eso, de verdad. Porque nadie, ¿en qué cabeza cabe, hombre? ¿En qué cabeza cabe que alguien calcule esas cosas? Pero no es que para que van a encontrar la excusa de atacar a Siria para echarse a Nicolás Maduro. Es ridículo. ¿Quién es Nicolás Maduro? Bueno, ahora, por supuesto que Enrique Capriles, dice que él afirmó que Maduro saca un magnicidio una vez al mes. Claro. Ahora, yo voy a decir esto. Si es cierto todas esas historias del magnicidio, una de dos. O qué buena es la inteligencia venezolana que los agarra a los magnicidios antes cuando están en plena planeación, o qué estúpidos las inteligencias de los que quieren eliminar a Maduro, que siempre los pescan. Casualmente, convenientemente, siempre los pescan. Siempre pescan el asunto este. Entonces, o sea, qué estúpidos o qué buenos los inteligencia de Venezuela. Pero la verdad de las cosas, a la gente que le cree esto al presidente de Venezuela, porque también el presidente Chávez lo hacía, este es un mensaje, de nuevo, y lo digo en serio, este es un mensaje a quien le cree al presidente Nicolás Maduro este tipo de cosas. Me encantaría que nos hablara, que nos escribiera por Facebook o por Twitter y me diera una razón, un motivo razonable, geopolíticamente, económicamente, políticamente razonable, de por qué le conviene a Estados Unidos eliminar a Nicolás Maduro. ¿Qué interés puede tener Estados Unidos en matar a un presidente de Latinoamérica, el que sea, en este caso Nicolás Maduro? ¿Para qué? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar Estados Unidos? ¿Qué pierde Estados Unidos con que Nicolás Maduro esté ahí en el poder? Ahogándose en su propio desastre, por cierto, hay que decirlo, ¿verdad? Porque si fuera una cosa demasiado exitosa, pues
Digo, pues a lo mejor pudieras, no sé, a lo mejor quizá pudiera yo entender un poquito más, pero cuando se está ahogando en su propio desastre, que alguien me diga, por favor, una razón con sentido común de por qué a Estados Unidos le interesaría, le conviene eliminar a Nicolás Maduro. Es más, vámonos, olvídense eliminar, que alguien me diga por qué a Estados Unidos le gustaría, no que le gustaría, porque yo creo que sí le gustaría, por qué le convendría que Nicolás Maduro no fuera presidente de Venezuela. ¿Por qué le convendría a Estados Unidos? Que alguien me explique cuál sería el beneficio para Estados Unidos de que esté o no esté Nicolás Maduro en el poder. Bueno, alguien te llamarían para decirte, es que el imperio quiere apoderarse de las riquezas venezolanas, el petróleo. Pues si el imperio ya se apoderó, vaya. Es decir, digo, el petróleo no va a dejar de fluir, el petróleo de Venezuela fluye perfectamente hacia Estados Unidos, va a seguir fluyendo. Es el único que paga ese petróleo. Exactamente, entonces digo, ¿qué preocupación tiene Estados Unidos sobre el petróleo venezolano en lo más mínimo? En lo más mínimo, pues Venezuela hoy por hoy es uno de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos y nunca ha sido ningún problema y nunca ha tenido miedo Estados Unidos de que Venezuela le fuera a quitar el petróleo, jamás, nunca. George Bush, que era otro presidente, que era era de otro corte, era republicano, él sí le molestaba, a George Bush le molestaba la relación de Venezuela con Cuba y con Irak. Pero jamás George Bush dijo, ni pensó, ni lo más mínimo, que la provisión de petróleo venezolano a Estados Unidos fuera a estar en riesgo. Jamás. Al contrario. George Bush era más de ideología, era más de posición. Pero Estados Unidos a nivel gubernamental, a nivel presidente, nunca en la vida ha dicho que ha tenido miedo sobre el flujo de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos. Al contrario, era siempre Chávez el que amenazaba con que dejarían de enviar petróleo a Estados Unidos, cosa que tampoco pasó nunca. La única manera en que se han reducido esas exportaciones es porque la capacidad de producción petrolera de PDVSA se ha visto mermada por una cantidad de razones. Pero el hecho de que no le voy a vender más petróleo, eso no ha pasado nunca. Bueno, y no nada más es que no ha pasado, pero déjame te lo pongo al revés. De las únicas declaraciones y posiciones a nivel oficial dichas por Chávez en su momento, a las cuales Estados Unidos ha respondido, que fue con George Bush, no con Barack Obama, que fue hace más de 4 años, a las únicas posiciones a las que Estados Unidos se refirió y reaccionó, fueron a las del apoyo de Venezuela a Irak. Pero jamás se refirió a Estados Unidos, ni dijo nada, ni tuvo ningún comentario que hacer a las amenazas de Chávez de cortarle el petróleo. Nunca. Estados Unidos nunca dijo nada al respecto, jamás, ni se inmutó. Es verdad. No, nunca, jamás. Solamente fue Bush en su momento que el eje del mal y etcétera, pero era de nuevo, por el apoyo explícito y activo de Venezuela hacia Irán. Es a lo único lo que Estados Unidos ha reaccionado y es todo. Aunque Estados Unidos, en vista de la constante retórica, ha dicho, bueno, en las dudas, déjame prepararme para yo proveerme de mi propio petróleo. Y es como tú nos has dicho en este espacio en más de una ocasión, pronto, antes de que sea el 2020, Estados Unidos debería ser grandísimo productor de petróleo y se autoabastecería eventualmente incluso. Aparte también está eso. Entonces, por el lado de petróleo, a Estados Unidos le importa un bledo lo que el presidente de Venezuela haga o no haga. Entonces, toda esta alocución ha sido para tratar de encontrar un motivo razonable de sentido común por el cual Estados Unidos quisiera, ya olvídense de matar al presidente Nicolás Maduro, de que Nicolás Maduro no esté en el país, no esté de presidente. Francamente, yo no encuentro nada, creo que algo le intelijo a las relaciones internacionales, creo que algo le intelijo a la política internacional. Y francamente, por más mal que pienso, no puedo entender cómo, de qué manera Estados Unidos pueda le pueda convenir, puede desearlo, que le pueda convenir o pueda tener interés en que Nicolás Maduro no esté en el poder. Y no la veo, francamente. No, la verdad es que impráctico desde todo punto de vista.
y yo a alguien de los que le cree la teoría esta a Maduro, me encantaría que nos llamara para que nos dijera, francamente lo digo. Ahora, déjenme... Maduro siempre, hay que recordar que el presidente Maduro siempre, con cada magnicidio que él descubre, siempre ha ofrecido demostrar pruebas, nunca las ha mostrado hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, nunca ha mostrado ninguna prueba al respecto. El analista John Magdaleno afirmó a la agencia AFP que el debate de la lucha contra la corrupción y el magnicidio se podría leer como una estrategia del gobierno para relativizar temas de los que la población señala ahora directamente al gobierno, cosa que no hacía con Chávez. Y esto porque según las encuestas, las principales preocupaciones de los venezolanos son la inseguridad, donde hubo 16,000 homicidios en el 2012, el desabastecimiento y la inflación del 29% en lo que va del año, que es la más alta de América Latina. Te anticipo algo, Alberto. Ahí dentro del fenómeno político venezolano había claramente establecidos los chavistas y los de la oposición. Ahora que está gobernando Maduro en Venezuela, hay una porción que está creciendo y es una cosa muy sotoboche. Está creciendo un grupo de gente realmente chavista que ya se opone al gobierno de Maduro, que ya rechaza esas políticas, rechaza el altísimo grado de corrupción, la inseguridad, la escasez cada vez más grave de alimentos. Ese grupo de gente que antes era completamente incondicional a Hugo Chávez Frías, en este momento ya se opone a Nicolás Maduro. Bueno, pues ahí lo tienes, entonces, pues ahí está. No es un apoyo automático, no lo es. Es justo lo que estaban hablando de este analista John Magdaleno, a quien yo no conozco, sí, acerca de que es para relativizar los problemas políticos, ¿no es cierto? John Magdaleno es un analista bien respetado en Venezuela. Mira, bueno, pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí está el punto entonces. Y bueno, pues ahí está, un plan más del presidente, o otro plan descubierto por parte del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar al tema de Siria. Y por supuesto que la vista... Bueno, no, por cierto, antes de eso, déjame primero que nada hacer un anuncio público porque quiero felicitar a mi buen amigo de muchos años, mi querido Julio Legorría, que fue designado embajador de Guatemala en Washington. Julio Legorría, guatemalteco obviamente, buen amigo de hace tiempo, hemos coincidido varias veces en varios eventos, los dos como conferencistas, excelente conferencista, un gran consultor político, un gran consultor internacional, y bueno, pues ahora con la gran noticia de que al buen Julio pues lo nominaron, lo pusieron ya como embajador de Guatemala en Washington, y le mando un fuerte abrazo y un gran saludo y todo el éxito del mundo a mi querido Julio Legorría. Felicidades. Sí, buen amigo, el buen Julio. Bien, ahora, entonces, vamos a hablar acerca ahora sí del tema de Siria, porque por supuesto que todo está puesto en el precio del petróleo. ¿Cuánto va a subir? Porque ya ha subido el petróleo de manera importante con los problemas en Siria, y ahora con la certeza de que va a haber un ataque, porque ya parece ser inminente que hay un ataque. De hecho, ya hay que informar que hoy en la mañana la Gran Bretaña, que ha sido muy activa en esto, fíjate, se dice y se sabe, cuando menos acá de este lado del continente, que Estados Unidos va a liderar la coalición, pero aún más que Estados Unidos, la Gran Bretaña y Francia han sido específicamente muy vocales en rechazar, en advertir que va a intervenir militarmente en el conflicto de Siria, más que Estados Unidos. Y a ese respecto, la Gran Bretaña hoy emitió un comunicado en donde justifica de manera legal un ataque a Siria, alegando defensa de los derechos humanos. De hecho, voy a ser un poco más específico
y déjame lo busco aquí, lo pongo aquí en mi pantalla. Concretamente lo que sucedió, y lo tuiteó el presidente, el primer ministro de la Gran Bretaña, David Cameron, y lo que tuiteó y lo que dijo fue que el gobierno británico publicó un razonamiento legal para un ataque a Siria en el que afirma se justifica por razones humanitarias. Entonces, definitivamente el ataque va y se va a dar con toda seguridad, y eso entonces eso pone la mira a lo que va a tener más implicaciones a nivel mundial y económico, que es el precio del petróleo. Y hasta ahora parece ser que el consenso de los analistas es que el petróleo pueda subir fácil, o mínimo fácil, hasta 120, 125 dólares el tipo Brent, el referencial del Mar del Norte. Sin embargo, algunos están pensando que puede dispararse hasta los 150 dólares. Wow, ¿tanto así? Bueno, lo que pasa es que hay un precedente. El precio máximo histórico del petróleo fue en un intradía, o sea, no cerró en ese nivel, pero en un intradía llegó a 147,5 dólares. Esto fue en julio del 2008, cuando los conflictos allá con Irán, etcétera. Y eso ha sido lo más caro que ha estado en la historia el petróleo. Y ahora se piensa que, como ya se tiene ese techo, perfectamente puede llegar a suceder de nuevo. Y no tanto, fíjate, no tanto es en aquel entonces fue por Irán, los problemas de Irán y el problema nuclear con Irán, y la amenaza de que Irán fuera a cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa la gran mayoría del petróleo, sobre todo a Europa, no tanto a Estados Unidos. Me acuerdo de eso, sí. Ahora, Siria no es un gran productor de petróleo en lo más mínimo. Ese no es el temor. El temor es que el problema en Siria se vaya a generar un conflicto mayor en el Medio Oriente, sobre todo porque Irán, de nuevo Irán, apoya incondicionalmente al régimen actual de Siria. Entonces, al final del camino, Irán ya amenazó con que va a involucrar directamente a Israel. Y entonces la amenaza intrínseca sigue siendo que Irán pueda cerrar el Golfo de Hormuz. Entonces, de ahí es de donde llegaría esta idea de que tal vez el petróleo pueda brincar hasta 150 dólares el barril. Ahora, la verdad de las cosas hay que decirlas. El que Irán decida cerrar el Golfo de Hormuz sería un suicidio total. Claro. Sería suicidio total. Más rápido colapsaría la economía iraní que lo que tardaría Europa y Estados Unidos en reaccionar militarmente. Porque si Irán le cierra la llave al petróleo, Irán se muere, porque Irán vive del petróleo. Claro. Sería equivalente a que Venezuela, por ejemplo, perdón, pero es que es un equivalente. O sea, ¿por qué Venezuela, por qué Estados Unidos jamás se preocupó de que Hugo Chávez le fuera a quitar el petróleo a Venezuela, a Estados Unidos? Porque no lo iba a hacer. ¿Y por qué no lo iba a hacer? Porque sería un suicidio. Si eso es de lo que vive Venezuela. Claro. Sería un suicidio total. No tendría dinero. Se colapsaría el sistema económico en cuestión de días. Entonces sería lo mismo en el caso de Irán. Entonces, pero sin embargo, de todos modos el mercado se preocupa y de ahí es donde viene el problema. Francamente, yo no dudaría que Irán pudiera lanzar algún misil a Israel, etcétera. Eso no lo dudo. Pero cerrar el Golfo de Hormuz sería bastante difícil. Y sería, si no un suicidio económico, sería un suicidio militar. Un suicidio en términos de bélicos. El estrecho de Hormuz es territorio iraní. Es. Pero ¿a qué otros países afecta o en qué otros países están en el área que afectaran, por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz? Perdona, yo no estoy muy clara con la parte geográfica ahí. Yo tampoco estoy muy claro con la parte geográfica. Sin embargo, con el petróleo de Irán tienes. Claro. Pues, con el de Irán tienes, porque hasta por lo pronto, si cierras el estrecho de Hormuz, con lo que ya no cuentas es con el petróleo de Irán. Y con ese, tú ya tienes suficiente
para afectar de manera importante a Europa. Ahora, no sé si haya algún otro petróleo más que pase por el estrecho de Hormuz. Enseguida voy a tratar yo de darte el dato. Mira, De los, yo veo ahí en el mapa, me metí en Google y sí. encontré Irán, Arabia Saudita, Omán, Yemen, Bueno, etcétera, etcétera. O sea, Arabia Saudita definitivamente es tremendo productor de petróleo. Y a lo mejor a ese, ¿no? bueno, sí tienes a los Emiratos Árabes por un lado y a Irán por el otro. Sí, de facto, sí, sí. Irán, Irak, bueno, aunque el Irak pues, lo puede sacar por el lado del Mediterráneo. Qatar está ahí también. Hay una Exactamente, pequeñísima porción ahí de costa de Qatar. exactamente. Pero Kuwait. vamos a pensar en que solamente sería el petróleo iraní, Ujú, porque tanto Arabia Saudita, que tiene costa en el estrecho de Hormuz, como Irak, lo ujú, puede sacar por el otro lado. claro. Lo sacas por el otro lado y se acabó. Entonces, Ujú, básicamente, efectivamente, es con el de Irán. Pero Irán es un proveedor muy importante ya lo creo. y afectaría de manera importante a Europa y a Asia, no tanto a Estados Unidos. Y es tan importante que el mundo occidental no podría soportar que Irán cumpla esa amenaza. Entonces, atacarían Irán irremediablemente, te lo puedo asegurar. Eh, y ahí escalaría, y escalaría, y Exactamente, por eso escalaría. te digo que Irán no lo va a hacer, es que no lo va a hacer, sería suena muy bien en papel, suena muy bien en el radio, suena muy bien en la televisión, pero a la hora no lo van a hacer porque sería un suicidio, Pues sí, es un ¿no? suicidio. Ujú, ujú. Es verdad, y ellos ya han tenido dificultades serias para alimentarse en otros tiempos, cuando estuvieron ellos en una crisis política relativamente reciente, claro, pero no recuerdo los datos exactamente, pero sí sé que ellos tuvieron grandes dificultades para abastecimiento de alimentos cuando ellos tuvieron una crisis interna reciente. Creo que entre un periodo en que Ahmadinejad había sido recién electo y ellos tuvieron conflicto político serio durante un tiempo relativamente corto, pero tuvieron grandes problemas de abastecimiento de alimentos. Bueno, pues ahí tienes tú, pero no es una economía muy dinámica tampoco, ni conocida como economía eficiente en lo más mínimo, pero bueno, volviendo al tema más mayor, el tema del conflicto de Siria, pues parece ser que ya no hay duda de que va a haber un ataque sobre Siria. La gran duda es cómo esto va a jugar en el resto de esta región que ya de por sí está inestable y por ejemplo con lo que está pasando en Egipto, Ujú. que todavía está pasando en Egipto y saliendo apenas de lo que sucedió en Libia, que bueno, aunque Libia está en África, pero por cierto que yo preveo que, como están las cosas, de acuerdo a la historia, preveo que a Assad le va a pasar lo mismo que le pasó a Muammar Gaddafi. O a Mubarak, que Mubarak terminó en la cárcel, Gaddafi terminó muerto. Pero el problema de aferrarte, la diferencia entre Gaddafi y de Mubarak es que Mubarak no peleó. Mubarak salió en cuestión de 2 semanas. Gaddafi peleó Es verdad. y le costó la vida. Y Assad también está peleando y creo yo, por la historia, no dudo ni tantito que va a terminar como terminó Muammar Gaddafi, porque llega un momento en el que se les agotan las salidas, se le ofrecen cada vez menos salidas y a la hora de la hora se quedan sin salidas. Mira cómo quedó Muammar Gaddafi, o el propio el expresidente de Irak, el expresidente de Irak, que se llamaba Saddam Hussein. Correcto. Por no salirse a tiempo, se quedaron sin salidas y terminaron en ambos casos literalmente en un agujero, primero vivos y después muertos. Es verdad, es verdad. Ahora bien, tú sabes que la esposa de Bashar al-Assad si no es de origen inglés, es criada en Inglaterra. Ajá. ¿Será Eh, por eso? Tendrá que ver, la historia de los presidentes y de los mandatarios sirios tiene que ver mucho con Inglaterra. ¿Será por eso el interés que tiene específicamente la Gran Bretaña en ser más activo, en ponerle un poco de una tapa a todo este incendio que tienen allá? no he leído nada al respecto, pero no he leído nada al respecto. Sí sé que la señora es una socialité en Europa, Ujú. pero no he leído nada al respecto. Pero lo que sí puede pasar es lo que te estaba diciendo, ¿no? Puede terminar esto de manera bastante, pues, trágica para la familia Assad, ¿no? Pues sí. Pero, pues,
vamos a ver. Vamos a ver en qué termina, pero efectivamente podemos contar con que va a haber efectivamente un ataque a Siria en muy corto plazo. Antes del fin de semana no se sabe. Eso es lo que se cree, hasta ahora es lo que se cree, que sería antes del domingo. Wow. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sucede con los precios del petróleo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema y el gobierno de Estados Unidos revisó al alza su estimado de crecimiento del PIB. Bueno, no es cierto. Revisó al alza el crecimiento de Estados Unidos para el segundo trimestre. Hay que recordar que, y esto sucede en todos los países, los primeros reportes sobre crecimiento son siempre no revisados, son siempre preliminares y hasta varios meses después se da ya el final. Y muchas veces hay alguna revisión, ya sea a la alza o a la baja. Correcto. En este caso fue al alza, y fue al alza de manera importante, porque ahora primero se había pensado, de acuerdo a los números, que la economía de Estados Unidos había crecido 1,7% en el segundo trimestre, es decir, entre marzo y junio. Marzo, abril y junio. Marzo, abril y mayo, perdónenme. Y ahora ya quedó establecido que en realidad no creció 1,7%, sino que creció 2,5% anualizado. Casi un punto porcentual más que la primera cifra. El avance del Producto Interno Bruto entre abril y junio supone una notable aceleración con respecto al primer trimestre de 1,1%, es decir, en el primer trimestre creció 1,1%, en el segundo 2,5%, una aceleración importante y sobrepasa la previsión de los analistas que estaban pronosticando que la subida revisada iba a ser de 2,1%, terminó en 2,5%. Ah, qué bien. Así es, la aceleración del PIB en el segundo trimestre refleja, en primer lugar, un repunte de las exportaciones e inversiones no residenciales y una baja menos pronunciada del gasto del gobierno federal. Esto lo detalló el Departamento del Tesoro de el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Este dinamismo de la primera economía mundial fue, no obstante, frenado por una aceleración de las importaciones y la confirmación de que el consumo de los hogares también se enlenteció, agregó esta fuente del Departamento de Comercio de Estados Unidos, lo que, sin embargo, es definitivamente una buena noticia. Pues sí, ya le tocaba un pañito fresco a la economía americana. El péndulo está, ¿te acuerdas que estábamos hablando del péndulo? Y el péndulo está pues ahora yéndose hacia el otro lado. Primero, la primera década de este siglo, el péndulo estaba del lado de los países latinoamericanos y en contra de los países desarrollados, y ahora el péndulo parece que claramente está dando la vuelta y ahora va a ser pues los próximos años, no sé si toda la década, bueno, toda la década no, porque ya estamos en el 2013, ya llevamos 3 años en esta década, pero sí, la buena parte de esta década va a ser, por lo visto, de los países industrializados, puesto que Europa está comenzando a tener ya señales de recuperación y, como estamos viendo, Estados Unidos ya definitivamente con recuperación establecida. Qué bueno, qué bueno. Ojalá empecemos a sentirlo en nuestros bolsillos respectivos. Bueno, pues no sé si en América Latina, porque pues ya ves que América Latina no va bien en general. Pero bueno. Aquí en los Estados Unidos, aquí. Ah, perdóname. Aquí. Es que yo me siento latinoamericano, que estoy en Latinoamérica, de pronto se me olvida. ¿Sabes qué desgracia? Cuando se vive de este lado de Estados Unidos, tienes las crisis de allá y las crisis de acá. O sea, siempre estás en el medio. No, y sobre todo la crisis de identidad, porque uno ni se hace americano y empieza uno ya no estás en Latinoamérica, pero tampoco estás acá, y total que es sí. Una confusión total siempre. ¿No te pasa? Oh, sí, cómo no, claro que sí. Esta es la ciudad más norteamericana de Latinoamérica. Sí, Miami no es Estados Unidos. No, la verdad que no. No, Miami no es Estados Unidos. Acá donde yo vivo sí es Estados Unidos. Yo no sé si tú has notado que últimamente todo en Estados Unidos se preciaba de que se hacían las cosas, por lo menos tratar de hacer las cosas bien la primera vez y que salieran bien la primera vez, ¿no? Últimamente, la verdad es que no vemos eso. Hasta para una simple entrega de un sencillo paquete por correo, ahora todo es un drama, hombre. Un día de estos te lo explico. Pero eso de hacer las cosas bien la primera vez, ya no. ¿Ah, no? Nope.
Y eso me preocupa mucho porque la eficiencia con la que se precia a Estados Unidos hacer las cosas, por lo menos de este lado del planeta, de este lado del país, lo había notado cuando yo llegué a este país en el año 2000, pero veo que eso está bajando, está diluyéndose, no es tan eficiente la cosa. En trámites Pero, sencillos, customer service, ese tipo de cosas, trámites. pero ¿será que estás hablando nada más de Miami? No lo sé, esa es la pregunta. Por eso te preguntaba si tú no lo sientes del lado donde tú Pues vives. mira que yo, mira, lo que tuve yo, tú vas a reconocer estos, mira, te lo voy a enseñar, porque tú lo vas a reconocer. ¿Sabes lo que es esto? Acércalo un poquito más. Ah, nada más con el color tienes. Esto es una Parece. multa. Una Oh, multa. I'm sorry about that. Una multa de tránsito, pero lo peor de todo fue por el registro vencido. No te puedo creer. Es- Te dejaste vencer el registro. Sin, La y sin registración, como dicen la aquí. registración, el registro del vehículo, las placas renovadas, sería en el caso de México, Ajá. y sin querer fue un Se, total descuido, se un te pasó. absoluto descuido, Ujú. se me pasó. Y entonces me paró la policía y me dio la multa, ¿no? Que es la que te acabo de enseñar. Ujú. Y tuve entonces que ir a hacer el trámite para renovar las placas, Correcto. que es un trámite, pues, To- del gobierno, ¿no? Sí, se hace online aquí. Eh, Acá, bueno, encima, déjame te la complico más. Ujú. Encima tuve que ir yo, acá también se hace online, pero lo tuve que ir a hacer físicamente porque estaba cambiando también de municipio, de county, de condado. Correcto. Sí, Entonces ahí sí, obligado. Ujú. tuve que ir a la oficina yo físicamente y quedé sumamente impresionado con lo rápido del trámite. Ay, qué bueno. Hice una cola que no habrá sido de más de 10 minutos y en 15 minutos después ya salí yo con mis nuevas placas sin problema. Así es que no podría yo relacionarme con lo que tú estás diciendo. Bueno, pero en el caso mío, recibir una pequeña transferencia bancaria me ha tomado 3 veces. eh, ¿Ah, por sí? diversidad de términos. Tontería. Recibir un paquete por correo con 3 cartuchos para una impresora. Viene de California y como no te lo... undeliverable, no se puede entregar porque la dirección no está correcta. De vuelta para California. Espérate, aunque sea déjame rastrearla en el correo. No, ya se fue. De vuelta. Ay, ahora todo el proceso de que te devuelvan el dinero o que te vuelvan a mandar otros cartuchos de tinta. Esas tonterías que te complican la No, vida. no. Y sí pasan, increíblemente en Estados Unidos sí pasan Hombre, cosas así de ese tipo que tú no lo puedes creer. hombre. Historias así de ese tipo que no lo puedes creer, pero sí, pasa hasta en las mejores familias. Uf, Pasan hasta las mejores familias. Te platico que, ya que estás hablando de eso, en alguna ocasión me apareció a mí en mi tarjeta de crédito de ujú. Estados Unidos, por supuesto, un cargo, si mal no recuerdo, un cargo por la compra de unos sartenes, Ajá, ¿no? ajá. Que yo no había comprado, de unos sartenes de una empresa en línea, aparentemente los había comprado yo en línea, que no es cierto, yo no los había comprado. Ok. Entonces llamé yo al teléfono que me aparecía en el cargo de la tarjeta de crédito, y era un cargo por varios cientos de dólares. Llamé Wow. yo Ujú. y me dice a mí, me dice en esta tienda de Estados Unidos, en línea, me dice, señor Padilla, usted hizo la compra en tal fecha. Le digo, sí, aquí la tengo que dice que la hice en la fecha, pero yo no la hice. Entonces me dijeron, en los próximos días, bueno, mañana le vamos a llamar con la grabación de su voz haciendo esta orden. Ajá. Yo le dije, perfecto, me encantaría escucharla. Nunca me llamaron y me quitaron el cargo. Ah, te das cuenta. Nunca me llamaron. Jamás me llamaron y me quitaron el cargo. Te das cuenta. Cuando te dicen, esta llamada podría ser grabada para efectos de calidad del servicio. Me dice, le vamos a llamar. Dije, ándale, llámame. Ok, bien. Y ya que estamos hablando de esto, te voy a platicar la más chistosa de todas, porque esta es chistosísima. Esta es relativamente muy chistosa, la más chistosa que me ha pasado a mí. Ajá, Me sucedió en República Dominicana, que ha ajá. sido, con todo lo que yo viajo, que viajo muchísimo, solamente una vez me han cometido un fraude en mi tarjeta de crédito y fue tristemente en Santo Domingo. Y me apareció a mí un cargo en un casino.
que yo nunca fui a un casino en República Dominicana. Entonces inmediatamente dije, esto, aquí hay algo mal. Yo sí estuve en República Dominicana, pero no estuve en ningún casino. Correcto. Ajá. Entonces hablo con mi tarjeta de crédito americana y disputo el cargo. Y me dicen, sí, cómo no, vamos a lanzar una investigación. Y en realidad lo que había sido una disposición de efectivo que hicieron en el cajero, en la caja de este casino. Entonces, me manda a mí la tarjeta de crédito, que en este caso es Mastercard. Me manda Mastercard, me manda una carta y me dice, señor Padilla, esto es lo que hemos hecho en nuestra investigación. Tenemos estos documentos ligados a esa transacción. Queremos que usted los valide o los niegue. Correcto. Entonces me mandan ellos una fotocopia de lo que era mi tarjeta de crédito, una fotocopia. Entonces lo que sucedió fue lo siguiente. Esta persona que hizo este fraude fue a la caja del casino. En el casino le pidieron la tarjeta de crédito para sacarle una fotocopia y aparte una fotocopia de su carnet de identidad. Entonces me mandaron a mí las fotocopias de ambos para que yo dijera si eso no es. Correcto. Bueno, mi tarjeta es una Mastercard. Ok. Ellos Mastercard me mandó a mí fotocopia de la tarjeta con la que habían hecho este asunto. Era una tarjeta Visa. ¿Y entonces? Era una Visa con mi número. Eso sí, era mi número, pero era una Visa. Entonces yo digo, Mastercard, ¿para qué siquiera me preguntas? Pues no estás viendo que es una Visa. Yo soy Mastercard. Y encima, por supuesto, me traían la fotografía del bigotón con el que hizo la transacción, que por supuesto no era yo. Pero los de Mastercard no saben que yo no tengo bigote. Pero ¿para qué me mandan a mí una copia de una Visa para que yo la valide? Pues sí, claro, pues si eres Mastercard. ¿Me explico lo que te digo? Totalmente, totalmente. O sea, Pues, que alguien no se fijó en lo que estaba haciendo. No, bueno, yo creo que sí se fijó, pero aún así necesitaban que yo dijera sí o no. Pero pues ¿para qué hacer el trámite burocrático si ya estás viendo que es una tarjeta falsa desde el momento en el que es un número de Mastercard, pero la tarjeta que aparece ahí es Visa? Bueno, Entonces dices, digo, ¿para qué me haces perder tiempo a mí también y para qué pierdes tiempo tú? Alberto, es como pedirle a una tienda de comida rápida que te den la hamburguesa sin cebolla. Entran en cortocircuito. Exactamente. No saben. Exactamente. ¿Cómo que sin cebolla? Mi entrenamiento me dice que eso va con cebolla. El corto. Así es, bueno, sí, que te dicen, no puedo sin cebolla, ¿no? Bueno, pues es acá, es lo mismo acá, valídame si esto está correcto o no, y me mandan una copia de una Visa, la Mastercard, por Dios. Bueno. Pero bueno, así pasa. Cuando las cosas se hacen en forma mecánica y le quitas la parte de interacción con la gente de verdad. En todos los países, Sí. todos los países. Bueno, y déjame te cuento otra más, que también que te digo que pasa en Estados Unidos. Oye, voy yo a Buenos Aires y de regreso me pide un amigo que le deposite un dinero en su cuenta aquí en Estados Unidos. Y me da un dinero en efectivo, que era un buen fajo grande de billetes de $20. Le dije, claro que sí, yo te lo deposito. Él quería ahorrarse los costos de la transacción. Entonces, llego yo aquí a Estados Unidos y lo que hago para mayor seguridad, como yo nunca había hecho un depósito tan grande de efectivo en el cajero automático y yo no quería ir a la sucursal bancaria porque me da flojera, entonces lo que hice fue, me deposité el dinero a mí y a él le deposité un cheque. Correcto. Mío. Así simplifiqué el trámite porque finalmente era todo en el mismo banco. Entonces hago dos depósitos, uno de un cheque para su cuenta de él y me deposito el dinero a mí. En todo caso, deposité mi dinero y al rato que me doy cuenta, el dinero que yo deposité a mi cuenta no se acreditó y no estaba acreditado. Yo tenía el recibo del cajero automático. Entonces llamo al banco y pongo la queja, me hacen una serie de preguntas y bueno, entonces lanzan la investigación. Para no hacerte el cuento largo, resulta que me llaman y me dicen, señor Padilla, ya investigamos, ya le depositamos el dinero en su cuenta, que eran, no me acuerdo, unos $3,000, $4,000 en billetes de $20. Y le pregunté, bueno, ¿cuál fue el error? Me dice, pues el chofer, el tipo, la persona del camión blindado, se lo robó. ¡Ah, caray! El camión blindado se lo robó. Le digo, pero ¿cómo es posible que se lo haya robado? ¿Cómo puede ser? Dice, bueno, tan fácil como que la máquina registró
20 depósitos y el señor entregó 19 sobres. Y le digo, pero ¿por qué el mío? Salió O sea, premiado, qué ¿cómo es lindo. posible? Me dice, no. Me dice, lo que pasa es que usted metió un sobre con una gran cantidad de billetes y el sobre estaba notablemente gordo. Y al tipo se le quemaron las manos. Qué bárbaro. Tú Se sabes le que quema. Pero entonces le digo yo, oye, pero que estos tipos no están capacitados en saber que si hacen eso, se van a dar cuenta, pues lo más fácil, pues ¿cómo es posible que o sea, no sabe el tipo que la máquina registra 20 y que al entregar 19 le van a caer encima? Y ¿sabes qué me dice? Me dice el investigador, fue un investigador, me dice, sí, sí lo sabe, pero se le quemaron las manos. pudo más la codicia. Tú sabes que Pudo, ahora los cajeros automáticos te reciben hasta 40 billetes de $20 nada y no más. pone sobres. Ya no pone sobres. Hasta 40 billetes a la vez. Ah, sí, pero ya no pone sobres. Ya no pone Efectivamente, sobres. en aquel entonces era de sobres. Ujú. Y eso fue, el tipo agarró los sobres y vio que este era gordo Y dijo, ¡ay! Fin de mundo. y se le quemaron las manos. Y el tipo está en la cárcel hoy en día. Hombre, ¿cómo se echa uno a perder la vida por una tontería? Y sobre todo sabiendo, porque el tipo sabía que lo iban a agarrar. Era obvio que lo iban a agarrar. Pues mira, ahí está la historia, para que veas que sucede hasta en los mejores Sí, países, señor. querida. Así es, así es. Bueno, en fin. Bueno, estábamos hablando antes de este intermedio cómico, Ujú. estábamos hablando acerca de el crecimiento de Estados Unidos. Y al mismo tiempo este crecimiento de Estados Unidos, ahora la pregunta de la prensa internacional, después de que la niña bonita durante 6 meses, le duró poco la luna de miel a México, porque ahora la gran pregunta en la prensa internacional es, ¿la economía de México acaso estará entrando en una recesión económica? Y tanto como recesión. Esa es la que en esta nota del economista.es, de esta página de internet de España, Ujú. habla que si bien aún es pronto para hablar de recesión, no lo es tanto para decir que México está experimentando una desaceleración de la economía, ya que de manera notable, ya que el primer semestre del 2013 el PIB solo creció un 1%, nada más, que es una expansión de 1%, es una expansión muy, muy pequeña. Y bueno, ya estábamos hablando nosotros y habíamos recogido el hecho de que México se está desacelerando de manera muy importante. Y vamos a ver cómo termina el año y qué le depara para el 2014 a México. Porque cada vez que México que acaba de reducir su perspectiva de crecimiento, obviamente se reduce también la perspectiva de crecimiento para el próximo año. Claro, claro, y eso no es bueno para ellos. Sin vuelta otra vez los pobres habitantes de México que no tienen cómo a buscar el futuro en otra parte. Bueno, Estados Unidos, aquí estamos, aquí estoy yo, por ejemplo, de Ujú. ejemplo. Bueno, pues resulta que el ejército de Nicaragua va a mandar proteger su plataforma petrolera en la que inició perforación de un pozo en el Mar Caribe ante la tensión que está viviendo con Colombia y con Costa Rica, que no tiene ejército. Las actividades de vigilancia y monitoreo durante la fase de perforación y exploración de la plataforma fueron convenidas por la institución militar, es decir, por el Ejército de Nicaragua y la empresa estadounidense Noble Energy Nicaragua Limited, responsable de estas operaciones, informó el Ejército nicaragüense en un comunicado. El convenio fue firmado por el jefe del Ejército, el general Julio Avilés, y el gerente de Noble Energy. La empresa inició el 18 de agosto la perforación de un pozo en el sitio conocido como Pozo Paraíso, ubicado a 168 de Bluefields, cabecera departamental de la región autónoma del Atlántico Sur. La concesión abarca las áreas conocidas como Banco Isabel y Banco Tira en el Caribe y fue otorgada a Noble Energy en el 2009 para explorar y explotar hidrocarburos. Bueno, Colombia y Costa Rica han protestado contra Nicaragua por concesiones petroleras dadas por Managua en áreas del Mar Caribe que alegan les pertenecen. Pero las autoridades no aclararon si esta área marítima en particular es objetivo de algún reclamo por parte de esos países. En todo caso, Bogotá no reconoce el fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del año pasado que estableció los límites marítimos de Nicaragua, entre Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe. O sea, se complica, se complica. Ahí La está. verdad es que es un vecino así como conflictivo, Nicaragua. Nicaragua, pues pareciera que sí, ¿no? Bueno, por cierto que
Panamá afirma que el buque norcoreano, aquel que traía los alimentos azucarados, los armamentos azucarados, violó las sanciones de la ONU. Esto lo determinó en un primer informe el comité de expertos que inspeccionó el arsenal hace 2 semanas. El armamento cubano decomisado en un buque norcoreano en Panamá viola, sin lugar a dudas, las sanciones de la ONU, aseguró en un comunicado el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, citando un primer informe del comité de expertos que inspeccionó el arsenal hace 2 semanas. Según el primer informe presentado por el panel de expertos del Comité de Sanciones de la ONU, el armamento cubano encontrado en el carguero de Corea del Norte viola sin lugar a dudas esto. El comunicado del Ministerio de Seguridad constituye la primera información pública al respecto. En un primer momento se había indicado que en el reporte de los expertos demoraría varias semanas. Sin embargo, una fuente que exigió el anonimato dijo que las autoridades panameñas ya tomaron conocimiento del contenido de un primer borrador. Aquí lo que estoy viendo es que los panameños dicen que el armamento asegura o encontró que sí viola, pero no dice por qué. Y la ONU al respecto no ha dicho nada oficial todavía, puesto que dice que todavía no tiene el reporte completo. Tras las primeras revisiones, la policía de Panamá encontró bajo ingentes cantidades de sacos de azúcar unos contenedores en cuyo interior se escondía material militar de origen cubano, sin declarar entre ellos aviones MiG y sistemas de misiles antiaéreos. Cuba había reconocido, como usted recuerda, la propiedad del armamento, al que califica de defensivo y obsoleto, mientras las autoridades norcoreanas aseguran que todo se trata de un contrato legítimo para recondicionar las armas cubanas. Al descubrir este cargamento y este armamento, y en vista de las sanciones de Naciones Unidas contra el régimen de Cuba, de Corea del Norte, pues Panamá pidió a la ONU una misión de inspección para que evaluara si había violaciones a las sanciones, y de acuerdo a Panamá, pues dice Panamá que sí. Wow, o sea, cosas veredes. Ahora vamos a ver qué dice las Naciones Unidas. Esto es lo que dice Panamá, que Panamá pues tiene intención, tiene toda la inclinación de justificarse, ¿no? Lo que hizo. ¿Y qué pasaría después una vez que ponte tú que la ONU diga sí, efectivamente se violó el embargo? ¿Qué pasa después? No sé, supondría yo que se hace sujeto a sanciones. Más sanciones. Más sanciones, puesto que para eso son las leyes o las determinaciones y los acuerdos de la ONU, ¿no? Que si no los cumples, te sancionan. Bueno, claro. Este tipo de sanciones que pudieran ser siempre militares, ¿podrían profundizarse más? No, más bien creo que serían de tipo comercial, no creo que militar, más bien de tipo comercial, ¿no? Para aislarlo. Y mayores revisiones de sus barcos, y etcétera, ¿no? Wow. Ahora bien, ¿qué tan útil es realmente aislar tanto a Corea del Norte? Hoy estábamos en el programa anterior en Espacio Capital a las de 1:30 a 2:30. Luis nos contaba que una exnovia del que es ahora el líder del gobierno fue ajusticiada junto con otros 11 artistas por pornografía y por poseer Biblias. En Corea del Norte. En Corea del Norte. Y los familiares de todos los músicos ejecutados, porque fueron ejecutadas 11 personas, fueron enviadas a campos de trabajo forzado. ¿Por qué la mataron? Sí, los ajusticiaron a 11. En juicio sumario, un juicio justo, en 3 días estaba lista. En 3 días. La arrestaron y a los 3 días ya estaba siendo ejecutada junto con otras personas frente a familiares de estos ejecutados. Si la comunidad internacional reacciona frente a Siria de esa manera tan importante, porque se cometen crímenes de lesa humanidad con los gases, ¿por qué no se hace algo con Corea del Norte? En primer lugar, lo de Corea del Norte no es tan masivo. No es tan masivo. Pero es sistemático. Es sistemático. En China también. En China te pueden matar, te ejecutan si eres opositor al gobierno. Claro. Cosa que en el mundo libre no sucede. Pero no, lo que pasa que lo de Corea del Norte, mira, nadie quiere meterse, o sea, lo de Siria, por ejemplo, nadie quiere meterse, no les gustaría tener que hacerlo.
pero la situación es insoportable, es insostenible. Claro. Estás hablando de 2 millones de refugiados, miles de muertos por gas, etcétera. En Corea sucederá, pero en primer lugar no se sabe, no, vaya, o no se publicita tanto o no está a niveles de crisis que colme la paciencia del resto del mundo. Pero ¿Entiendes? ocurren muertes igual, ocurre, Pues hay de, una... de- hay- de acuerdo, pero a nadie le gusta, evidentemente a nadie le gusta andar mandando misiles de gratis. Vaya, es decir, ser, como lo dice, siempre se lo decía Estados Unidos, oye, tampoco queremos nosotros ser la policía del mundo. Bueno, lo que pasa es que Corea del Norte tiene armas nucleares y yo me imagino que si alguien lo jurunga mucho, lo molesta mucho, los primeros afectados van a ser Japón, Corea del Sur y la misma China. Sin embargo, oye, el genocidio sistemático de la gente allá dentro de Corea del Norte es una cosa, el hambre que se pasa ahí. El hambre, un tercio de la población pasa hambre. Hay una hambruna allá adentro. Todo va en relación a las consecuencias que una intervención tuya pueda tener. Y obviamente China es aliado de Corea del Norte. Entonces, y Corea todavía no tiene la bomba, la está fabricando, pero todavía no la tiene. Pero entonces hasta ahora el mundo calcula, Japón, Estados Unidos, calcula que meterse a las pelotas con Corea del Norte, mandarle un misil para destruir sus instalaciones nucleares, va a tener mayores consecuencias en la forma de un malestar con China, etcétera, que el no hacerlo. Wow. Y por eso es que no lo hacen. Qué tragedia, hermano. Bueno, pues así es. Qué tragedia. Eso es el realpolitik que se le llama. Y bueno, la Corte Suprema de Justicia escuchó el miércoles en una audiencia pública los argumentos a favor y en contra de una ley de medios audiovisuales que ha alimentado un duro enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández y el grupo Clarín, el mayor multimedios del país. Antes de emitir un fallo sobre la constitucionalidad de 4 artículos de esa ley de 2009, los 7 jueces quisieron escuchar en la primera jornada de la audiencia la opinión de 10 abogados y organizaciones que dieron una versión diametralmente distinta de la legislación. Mientras 5 de ellos señalaron que viola la libertad de expresión, el resto aseguró que garantiza ese derecho al propugnar el combate a los monopolios y alentar la participación de empresas más débiles en el mercado audiovisual. También expresaron su visión 2 organizaciones que se presentaron como independientes, y la sala de donde tuvo lugar la convocatoria estaba repleta de periodistas de Argentina y otras partes del mundo, dada la expectativa que ha generado la batalla judicial que desde hace 4 años libran el gobierno y el grupo Clarín, en la que ambos miden sus fuerzas y ponen en juego su poder ante la opinión pública. El grupo Clarín, perdón, se me enredó la lengua, es propietario de varios medios de comunicación, ¿no? De periódicos, de estaciones de radio y tal, ¿no? Así es, wow. Así es, de ahí es donde viene el problema con el gobierno. No es diferente a lo que pasó en Venezuela, es más o menos lo mismo. Aunque en Venezuela creo que un grupo de ese tamaño así grandísimo no lo había. Hay muchísimos medios de comunicación, había al menos, pero uno que sostuviera muchos, habían cadenas de radio, eso sí. Pero esas también, el Estado se hizo cargo de disgregar todos estos grupos, obligando a la gente o a venderlos, o sencillamente expropiando de una vez o cerrando con argumentos como que se te venció la concesión, tú no puedes tener más de tantos. Hicieron las leyes necesarias y quitaron todo eso. Ahora no hay grupos que tengan más de 3, 4 estaciones, como mucho. ¿Pero el gobierno? El gobierno, claro. No, pero el gobierno tiene muchas. Ah, no, las tiene todas. Acuérdate que habla de una hegemonía comunicacional, término eufemístico para decir que lo copa todo. Exactamente. Bueno, pues ya quedamos, llegamos al final de esta transmisión, de este programa de Padilla en América Radio. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Y Donatella, te agradezco mucho también a ti por haberme acompañado. Al contrario, gracias a ti por permitirme siempre compartir contigo este espacio y prometo no molestar tanto. No, por favor, al contrario, por favor, ¿de qué estás hablando? Bueno, muchas gracias, Donatella, y nos vemos mañana, querido público. Si Dios quiere, chau. Hasta luego. Dibujaron su muñequito en